¿Han podido descansar algo? Poco. Ustedes están menos acostumbrados que nosotros a dormir la siesta. Dicen, si quieres matar a un fraile, dale de comer tarde y quítale la siesta. Muy bien, es el último rato que tenemos para charlar un poco y luego lo último, por supuesto, será la Santa Misa. Así que ahora es un tiempo para preguntas. Solo te quiero pedir una cosa. Que las preguntas sean sobre lo que hemos estado hablando, bien sobre los temas de meditación, que han girado sobre la humildad, como saben, o bien sobre lo que les he hablado del programa que vamos a hacer en el nuevo curso. No me pregunten otras cosas, porque a veces no sabe nadie qué preguntar y sale uno por la pregunta más extraña del mundo. Y entonces nos centramos en esto. ¿De acuerdo? ¿Os parece? ¿Les parece? Muy bien. Pues comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Me parece que hay un micrófono, ¿verdad? Disponible. Hay dos. Dos, mira que bien. Entonces levanta la mano el que quiera hacer una pregunta y uno de ellos le acerca el micrófono. Bueno, yo quiero comenzar. Tengo el micrófono. Pues mira que bien, ya tienes el micrófono en la mano. Sí. Padre, ayer usted nos decía que Dios siempre perdona. El hombre a veces. Espera. Primer problema, estoy sordo, no lo olvides. Entonces, es muy difícil de verdad para mí escuchar, porque el ruido es, no sé si alguien ha tenido la desgracia de tener que llevar esto, es horrible. Sí. Tengo que llevarlo, yo no oigo nada, pero es horrible, porque son ruidos, todos son ruidos. Entonces, las voces me cuesta mucho trabajo distinguirlas de los ruidos. Las oigo, pero no las entiendo. Entonces, sepárate el micrófono o ven aquí y me preguntas desde aquí. Si no, no te voy a entender. Ok. ¿Ahí me escuchan? Nada. Nada. Pero nada de nada. Nada de Oigo nada. que hablas, pero no te entiendo. No es culpa tuya, es que estoy... No, ya. ¿Y ahí sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, a ver, escúchame, que yo te oigo, pero que no te entiendo. O sea, que no es un problema de que grites, es un problema mío de que ahora, exacto, vienes aquí y me hablas. Y yo... Bueno, para que todos escuchen la pregunta. Padre, usted nos decía ayer que Dios siempre perdona, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. Si un día nos topamos con una persona transgénero o que se está inyectando hormonas o ese tipo de cosas, ¿cómo uno le puede hablar de Dios a esa persona si la naturaleza ahí no le va a perdonar, no sé, sus hormonas, cómo trabajan, etcétera, etcétera, etcétera? Sigo sin enterarme. Hasta cierto punto te oigo. Va a ser terrible la cosa, ¿eh? Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Si uno se encuentra un día, ¿con quién? Con alguien con hormonas, ¿me has dicho? Con una persona transgénero. Ah, transgénero. Pues yo digo con alguien con hormonas. Oiga, que todos tenemos hormonas, ¿no? Si tú te encuentras con alguien transgénero, con un transgénero, y ese señor no puede pedir perdón, ¿quieres decir eso? No. Darle esa persona, Dios. ¿Y cómo haces para hablar a un transgénero de Dios? Sí. Vale, la pregunta podría haber ido así directamente. ¿Cómo hablar a un transgénero de Dios? Y ha sido más fácil. Bueno, vamos allá. ¿Cómo haces para hablar a un transgénero de Dios? El transgénero tiene alma. Punto. La Iglesia no clasifica a las personas en función de su género. Eso es lo que hace la ideología de género. Para la Iglesia, para Dios,
Todos nosotros somos criaturas de Dios amadas, todos. Y si está bautizado, el transgénero puede ser que lo esté, es un hijo de Dios. Si el transgénero fue bautizado como Juanito y ahora el transgénero se llama Juanita, sigue siendo un hijo de Dios porque está bautizado. Si ese señor o señora ha renegado de la fe, sigue siendo un hijo de Dios porque está bautizado. El bautismo imprime carácter y lo imprime sobre la persona al margen de lo que diga en un papel su sexo. Esa persona puede acercarse a Dios, ¿por qué no? Ahora, esa persona que se puede acercar, que puede rezar, que puede ir a misa, ¿quién le prohíbe ir a misa a un transgénero? Nadie. ¿Quién prohíbe a un divorciado vuelto a casar que está viviendo con una señora o al revés y que no tiene su situación regularizada porque no ha conseguido la nulidad matrimonial? ¿Quién le prohíbe ir a misa? Nadie. En esto el Papa Francisco fue muy claro y a la vez confuso. Cuando decía, no están excomulgados, lo cual es verdad, porque la excomunión es un proceso canónico que te separa de la Iglesia. Una persona en pecado mortal no está excomulgado, aunque no pueda comulgar, porque parece que la palabra excomulgado se aplica a todo aquel que no puede comulgar. Tú estás en pecado mortal porque no has ido a misa el domingo y no por eso estás excomulgado. ¿Sabes? Nosotros, franciscanos de María, desde el inicio, cuando empezamos, tuvimos escuelas de agradecimiento, entonces nos llamaban aún así, para divorciados vueltos a casar. Vueltos a casar que no podían, que no se habían casado por la iglesia, quiero decir, sin nulidad matrimonial. Porque, ¿quién te impide rezar? Es que porque no puedas comulgar, no significa que no puedas rezar, porque no puedes estar en un grupo formándote en la fe, que no puedas hacer una comunión espiritual. O sea, nadie te lo impide. La iglesia no dice, si no estás en gracia de Dios, no puedes entrar en el templo. No estás en gracia de Dios, no puedes comulgar, pero puedes entrar en el templo perfectamente. Creo que esta actitud debemos de tenerla, no solamente con esta categoría de personas, los transgéneros, sino con cualquiera. Ayer en el avión, mientras que esperábamos al avión, 3 horas de espera allí en el aeropuerto. Delante estábamos sentados nosotros 3 y en la fila de delante, en la sala de espera del aeropuerto de Guatemala, había un señor, no sé si era un señor, una señora, un señore, no tengo ni idea qué era, pero raro, era raro, con ganas. Vestido de color lavanda, su manera de comportarse era movidita, digamos. Bueno, es una criatura amada por Dios. La iglesia nos enseña esto. No mires a la gente en función de su género. Si es hombre, más. Si es mujer, es un poquito menos. Si es homosexual, menos todavía. Si es transexual, todavía menos. No, somos hijos de Dios si estamos bautizados. Ya está. Quizá alguno de ustedes tiene, no lo sé, no es que conozco el caso de nadie, pero quizá alguno de ustedes tiene un hijo, una hija, que es homosexual y que está viviendo con su pareja. Comprendo el dolor que pueden ustedes tener, la sorpresa, incluso una cierta sensación de fracaso. Pero es su hijo, es su hija. Y esto está por encima de cualquier cosa. Es su hijo y es su hija. No hace muchos años, en sociedades como esta y un poco antes aún en la española, una chica se quedaba embarazada y era soltera y era expulsada de su hogar.
y tenía un letrero aquí, madre soltera. Era una ignominia. Quizá ustedes han conocido todavía esta época, en ambientes rurales. Esa muchacha era como una leprosa. Y a veces que eran sus propios padres, más el padre que la madre, los que la insultaban y la ponían en la calle. ¿Por qué? Es tu hijo, es tu hija. No puedes romper de ningún modo el vínculo con esa persona. Porque tu hijo, tu hija, a lo largo de su vida probablemente va a tener una cantidad de parejas. Pero madre o padre solo tiene uno. ¿Eso significa que tú tienes que aceptar su forma de vida? No, no. Tienes un hijo que por lo que sea, por desgracia, es un delincuente. Está en la cárcel y además está en la cárcel con razón. ¿Es que deja de ser tu hijo por eso? No, está en la cárcel, ya no existe para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que no van muchos padres, esposas, hijos a la cárcel a ver a su familiar y a lo mejor es culpable, ¿eh? No, habrá casos en que no lo sea, pero a lo mejor es culpable. Es tu hijo, o es tu padre, o es tu amigo, pues considerar a las personas y categorizarlas en función de lo que hayan hecho es algo que va en contra de nuestra concepción del ser humano. Tienes un hijo que es un delincuente porque a lo mejor es un drogadicto, vale, y ha robado para consumir droga, porque cuando tienen el mono hace lo que sea. Vale. Está en la cárcel. Ya no quieres saber nada de él. ¿Por qué? Es tu hijo. Es tu hijo. Eso no significa que tú bendigas lo que ha hecho tu hijo o que colabores con tu hijo en eso que ha hecho o que quiere hacer mal. No. Siempre recuerdo el caso de una franciscana de María de Panamá, de los primeros franciscanos de María que había en Panamá. Me contó la historia con su hijo. Un día su hijo llegó a casa y había hecho un desfalco, que se había quedado con mucho dinero de la empresa. Llegó a casa y le dijo a la madre, me busca la policía, me va a detener, ayúdame a salir del país, a donde fuera, un país que no tuviera tratado de extradición con Panamá, ayúdame a salir del país. Me escondes, buscamos a alguien, es gente que tenía dinero, ayúdame a salir del país. Y la madre le dijo, no, no. Desde aquí y ahora mismo vas a llamar a la policía y te vas a entregar. Te vamos a pagar el mejor abogado que podamos conseguir. Pero tú no puedes pasarte la vida huyendo. Y esa madre llamó a la policía. Aquí está mi hijo, vengan a buscarlo. Su hijo estuvo unos años en la cárcel. Le sirvieron de purificación. Ahora es un empresario de éxito. Porque su madre no quiso colaborar con él en el mal, pero no le abandonó. La madre, la madre, el padre estuvieron a su lado todo el tiempo. No dijeron, miserable, pecador, hundes a esta familia en la vergüenza, la gente que va a pensar de nosotros, vamos a salir en los periódicos, nuestro honor por los suelos. Es tu hijo, ni honor ni gaitas, es tu hijo, es tu hijo. Los casos que han ocurrido, por ejemplo, un caso que ustedes conocen, seguro que conocen, el caso del padre Maciel, de los legionarios de Cristo. Yo he hablado con los legionarios de Cristo. Nuestros seminaristas van a estudiar a la Universidad de los Legionarios de Cristo en Roma. Es una magnífica universidad. Estudian allí teología. Yo he hablado con ellos, pero ¿cómo pudieron ustedes comportarse así como se comportaron? El padre Maciel hizo cosas mal. No solamente tuvo un hijo con una señora, vivían en la zona de nuestra parroquia de Madrid
Y el padre Maciel, cuando iba a los fines de semana que iba a estar con su señora, venía de laico a la misa que yo celebraba porque le gustaba mucho. Yo nunca supe que estaba allí. Pero el padre Javier, cuando ya se destapó todo, el padre Javier fue quien casó a la hija. O sea, nunca supimos esta historia hasta que ya no se destapó todo. Bueno, se destapa el asunto. No solamente que él tenía una hija, una señora, y a nuestra parroquia, sino que pues, había abusado, parece ser, había abusado de menores. Y ellos repudian al padre Maciel porque la iglesia les obliga a repudiar al padre Maciel. Pero es tu padre o no. O sea, imagínate que tienes un padre, por desgracia, que es un delincuente. ¿Lo es? Es tu padre. ¿No vas a ir a visitarle a la cárcel? Es distinto que te pida a tu padre que colabores con él en cometer el siguiente asalto a un banco. O que tu hijo homosexual que tiene una pareja te diga, me vengo con mi compañero aquí a casa, a la casa familiar a dormir esta noche. No, tú no puedes colaborar con el mal, pero tú no puedes despreciar al que hace el mal. Esta es la doctrina misericordiosa de la Iglesia. Lo he repetido estos días varias veces. No juzgues a la persona. Juzga lo que hace la persona, pero no juzgues a la persona. Por eso os dije que una de las cosas más bonitas que me han gustado de la visita del Papa a España ha sido en Barcelona, cuando iba a la cárcel, le decía a las presas, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Es un transgénero, tendrás que amarle, podrás rezar. Sinceramente no sé si puede comulgar o no, porque no lo sé, porque si es un transgénero que se ha sometido a, a un proceso de metamorfosis, de cambio, por ejemplo, con una operación quirúrgica o con un tratamiento hormonal, puede ser que ya no haya posibilidad de reversibilidad. ¿Eh? Entonces, ¿qué haces? Y a lo mejor está arrepentido. Si no lo está, eso ya son casos muy concretos que tiene que ver el sacerdote y no vosotros, y que posiblemente el sacerdote, caso por caso, tendrá que consultar con el obispado. Sí que sé que si te viene una pareja gay, no sé si aquí está aceptado el matrimonio homosexual en Costa Rica. Está aceptado. Lo tenéis aceptado. Qué modernos. Viene la pareja gay casada civilmente o sin casar. Bueno, tienen un hijo adoptado. O, por ejemplo, si es una pareja de lesbianas, una de ellas ha quedado inseminada artificialmente, tienen un hijo y vienen a pedirte el bautismo para el niño, por ejemplo. Es el mismo tratamiento que viene una pareja heterosexual casada por lo civil o que conviven sin casarse de ningún modo y te vienen a bautizar al niño. ¿Qué culpa tiene el niño? Se le bautiza. Eso sí, hay que exigir y decirles claramente, ese niño se bautiza en la fe de los padres. Los padres no son capaces de transmitir la fe íntegra de la Iglesia, y en esa situación probablemente no lo serán. Hay que decirles, ustedes tienen que asegurar que los padrinos van a educar al niño en la fe correcta de la Iglesia. Pero eso vale, digo, para una pareja heterosexual que está sin casar y que viene a presentarte al niño. Y viene una madre soltera y te pide bautizar al niño. ¿Y qué vas a hacer? No, 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 qué horror. Una madre soltera bautizando al niño. Aléjate, pecadora. ¿Qué tipo de religión es esta? Y una madre soltera quiere bautizar al niño y la coges. Yo, por lo menos, me he encontrado muchas veces en estos casos, y lo que he dicho hasta a una madre soltera, he dicho gracias porque has tenido el valor de traer a tu hijo y no matarle con el aborto. Gracias. Porque esa pobre
que no sé la historia, tampoco que te explicaban el currículum, ¿no? Esa pobre a lo mejor ha sido abandonada, seducida y abandonada. Y se ha encontrado con que su compañero, una vez que ha sabido que está embarazada, ha dicho, ya te veré más tarde, y se ha alargado. Afortunadamente no son problemas con los que vosotros tengáis que tratar, ¿eh? Pero el criterio siempre tiene que ser este, la persona. Y luego lo que hace la persona. Nunca juzguéis a la persona, que no sabéis. Juzgar lo que hace la persona. Y, por supuesto, no se puede colaborar con el mal, ¿eh? En ningún caso. Por ejemplo, el caso del aborto. Hace años encontré con una chica que, de familia muy religiosa, se quedó embarazada y no quería que sus padres lo supieran. Y el aborto no era en ese momento como ahora es en España, pero había ya clínicas abortistas. Entonces, que esta chica no tenía dinero. Habla con una amiga, la amiga le presta el dinero y la amiga la acompaña al aborto. Después, la amiga me consulta. ¿He hecho bien? Dice, no, tú has hecho mal. Tú has colaborado. Pero es que era mi amiga. Si tu amiga te dice que vas a robar un banco, ¿qué haces? ¿Vas con ella? ¿Te quedas en el coche mientras que ella roba el banco? ¿Sabes cómo se llama eso? Cómplice. Y eso la policía lo considera un delito. No de la misma gravedad que el que ha entrado en el banco, pero tú eres un cómplice. Y la Iglesia dice claramente que el cómplice del aborto comete el aborto. Y distinguid la persona de lo que hace la persona y luego no colaboréis nunca con el mal. Pero no os alejéis de la persona. Esta persona necesita mucho cariño. Y si tenéis algún hijo, una situación así, pensad que por encima de todo es vuestro hijo. No colaboréis, habrá situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Puedo llevar a casa a mi pareja el día del cumpleaños de la mamá? A ver, pues no es fácil, porque tú llevas a casa a tu pareja y resulta que tu hermano lleva a casa a su esposa con sus niños pequeños y tú estás ahí con tu pareja, un señor con bigote, ¿eh? Y los niños pequeños preguntan, ¿y este quién es? ¿El novio del tío Pepito? ¿No? No es fácil. Entonces, a lo mejor tu pareja, tu hermano, la esposa de tu hermano dice, si va Pepito con la pareja, yo no voy. O sea, no es fácil. Muchos padres se sienten en una situación difícil, ¿eh? Pues bueno, pues mira, vente con tu pareja en otro momento. ¿Eh? Pero esta es tu casa. Un hijo vuestro se va de casa a vivir con la novia. ¿Ya no le vas a aceptar en casa nunca más? ¿Por qué? Es tu hijo. Hoy está con esa, mañana estará con otra, probablemente. Es tu hijo. Ahora, el hijo te dice, ¿me puedo ir a casa y quedarme allí a dormir con mi novia? No, eso no. Eso no. Tienes una casita en la playa y te dice tu hijo, ¿me puedo ir a la casita de la... ¿Me dan las llaves para irme a la casita de la playa a estar unos días con mi pareja? Homosexual, heterosexual, bisexual, trisexual, lo que sea. Mira, no, hijo, porque yo no puedo ser cómplice con el mal. Yo te quiero a ti, pero no me pidas que yo colabore en algo que considero un pecado. Hay muchas, todas las posibilidades del mundo, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta que me suelen hacer. Un pariente mío próximo, un sobrino, por ejemplo, el hijo de mi hermano, ¿vale? Se va a casar por lo civil, por ejemplo, y me han invitado a la boda. ¿Qué hago? ¿Voy a la boda o no voy a la boda? Una cosa es que te diga que hagas de padrino, ¿verdad? Entonces tienes que decir que no. Estás colaborando con algo lo que tú no puedes colaborar, porque eso no está bien para nosotros los católicos.
Mira, padrino no lo voy a hacer. Y al juzgado, pues al juzgado no va nadie. Al juzgado van 4 gatos. Dice, mira, al juzgado no te voy a acompañar, que yo, pero luego si quieres a la fiesta, me invitas y me paso un rato. Ya está. Es decir, para mí es muy importante intentar salvar las relaciones personales, las relaciones de familia, de amistad, salvar las relaciones, sin caer en la complacencia. Como lo hace mi hijo, está bien hecho. Recuerdo un caso en la parroquia hace años, que un día una señora, esta señora, bueno, ella y su esposo tenían una buena situación económica. Y me cuenta, muy angustiada, que su hija le ha confesado que es lesbiana y que se va a ir a vivir con su pareja. Ella está horrorizada, quiere echarla de casa, quiere romper con ella. ¡Qué horror! Mi hija lesbiana. Bueno, yo le dije, no, pero mira, es tu hija, en fin, le argumenté, ¿no? Esto que os estoy diciendo. Pasó el tiempo y bueno, esta señora vuelve a hablar conmigo y es otra. Y me dice, ¿por qué motivo la iglesia no acepta el lesbianismo? Y yo me quedé sorprendido. O sea, primero tú querías echarla de casa, yo te dije, la chica se fue, o sea, que no es que la quería echar, que ya tenía dinero suficiente, trabajaba y se independizó. Porque ya nunca más la vas a volver a hablar, esto es horrible, qué vergüenza, qué degradación, qué humillación, qué van a decir los vecinos, todas estas cosas, ¿no? Vale. Y ahora resulta que lo que quieres es que la iglesia bendiga la relación de tu hija, pero bueno, ¿cómo has cambiado tanto, cariño? ¿Qué te ha pasado? ¿No? No, nosotros nunca rechazamos al pecador. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo, que se iba a comer, y lo dice el Evangelio, a casa de los publicanos y también a casa de los fariseos. Nunca rechazamos al pecador, nunca, porque somos pecadores. Lo que nosotros rechazamos es el pecado. Cuando el Papa Francisco, en su deliberada confusión, decía que la iglesia cabe todos, 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 tenía toda la razón. Todos, todos, todos. Lo que no decía es que lo que no cabe es todo, todo, todo. Todos, sí, sí, todo, no. ¿En la iglesia cabe el corrupto? Sí, pero no la corrupción. ¿Cabe el violador? Sí, pero no la violación. Lo que no podemos es bendecir el pecado. Pero sí podemos decirle al pecador, conviértete, conviértete y cambia de vida. ¿Más preguntas? Uy, lo han escrito, qué bien, porque a leer sí que llego, con gafas, eso. Es un alivio. Bueno, veremos cómo es la letra, que esa es otra. Sobre la comunión espiritual, un grupo de sacerdotes no la permiten porque arguyen que se debe estar en gracia de Dios. Bueno, la comunión espiritual es una comunión de deseo, de deseo. Yo quisiera comulgar y no puedo comulgar. Entonces hago una comunión de deseo. Ese yo quisiera comulgar y no puedo se debe, por ejemplo, a que estás enfermo y no puedes salir de casa. Entonces estás viendo la misa por televisión, ¿no? Y haces una comunión espiritual. O a que eres anciano, no puedes moverte, lo que sea. Vale. Pero tú puedes anhelar, anhelar la comunión estando en pecado. Anhelarla, desearla. ¿O es que acaso un pecador no puede desear comulgar? Entonces tú haces esa comunión espiritual sabiendo que si pudieras hacer la comunión real, no la podrías hacer. La iglesia no prohíbe la comunión espiritual a nadie, porque es un deseo. Yo deseo comulgar, Señor, deseo que entres dentro de mí. Anhelo, deseo que entres dentro de mí. Y no puedo hacerlo porque estoy anciano. No puedo hacerlo porque estoy en pecado. Pero yo te expreso mi deseo. Ya está. Tengan cuidado con los sacerdotes rigoristas, porque están los rigoristas por un lado y están los liberales por otro. Y ni una cosa ni la otra. Siempre el bien de la persona
Siempre. La persona tratada y amada por Dios. Ahora, no podemos colaborar con el mal. No puedo darle la comunión a una persona que está en pecado mortal. Naturalmente, si yo sé que está en pecado mortal, si no sé, ¿qué puedo hacer? ¿Más preguntas? No, yo creo que es mejor que venga aquí, que venga, un papelito, estupendo. Venga aquí, me lo dice usted al oído. Por favor, es que ya ni le entiendo a él si habláis en voz alta. Si no lo he entendido mal, quédese aquí por si acaso. Si no lo he entendido mal, él preguntaría cuando vas a hacer un acto de caridad, que quizás lo estás haciendo por un sentimiento y no por amor a Dios. ¿Usted pregunta eso? Ya, que lo hacen no por sentimiento, sino por cumplir con Dios. Pues a mí me parece que está muy bien. Durante mucho tiempo se dijo, yo he sido educado en eso y he peleado con eso toda la vida, se dijo que hacer las cosas por Dios quitaba importancia a la persona a la que ayudabas. Que tenías que hacer las cosas solo por un sentimiento humanitario. Tú das una limosna por amor a Dios, que es la caridad. La caridad es a Dios y por Dios al prójimo. Das una limosna por amor a Dios y eso ofende a tu hermano. Y si no te apetece dar una limosna a tu hermano, como no tienes sentimiento humanitario, dejas de dársela. Estoy seguro de que tu hermano te pondrá muy contento si le das la limosna, aunque sea por amor a Dios. La caridad, ya lo he dicho varias veces, lo que hace es actuar sobre nuestro nivel humano de compasión. El que sea. Hay personas muy compasivas, pero mucho. Y son, desde un punto de vista humano, más compasivas que otros que son católicos. Y hay católicos que tienen un nivel de compasión mínimo, mínimo. Bueno, pues si tienes un nivel de compasión 3, la caridad te lleva al 10. Y si tienes un nivel de compasión 8, la caridad te lleva al 10. ¿Por qué? Porque es por amor a Dios con quien tienes la deuda que haces eso. ¿Lo harías sin necesidad de poner la motivación espiritual? Pues determinadas cosas sí, muy bien, pero esa motivación espiritual no te resta, siempre te suma. ¿Una madre necesita recurrir a una motivación espiritual para querer a su hijo? Pues quizá no, excepto cuando el hijo es adolescente, que entonces seguro que sí. O sea, si tú te acostumbras a hacer las cosas siempre poniendo la motivación espiritual, cuando por lo que sea no te apetece, pues entonces la sigues haciendo. Cuando estaba en la universidad, antes de entrar en el seminario, tenía 17 años, cuando empecé a estudiar ingeniero, y una de las compañeras de clase, a pasar siempre un pequeño grupo de amigos, una de las compañeras de clase era una chica del Opus Dei. Bueno, en aquella época era ciertamente todo distinto de ahora. Esta chica, no sé cómo, un día hablando, yo siempre he tenido una gran inquietud
por ayudar a la gente que sufre, siempre. Pero es un elemento esencial en mi vida, en mi comportamiento, la compasión. Pero un día no sé cómo salió la conversación, porque ya no lo recuerdo. Yo dije esto. Ya le expliqué que al final de ese curso me iba al seminario, que por qué, bueno, quiero ayudar a la gente, sufro con el que sufre, bueno. Y esta chica me dijo claramente, pues a mí los pobres no me importan absolutamente nada. Nada. ¿Es pobre? Pues a mí qué me importa. No me importa nada. Pero me dijo, pero he aprendido que tengo que hacerlo por amor a Dios. Me hizo pensar mucho. Me encontré por primera vez con una persona que abiertamente decía que compasión no tenía ninguna, cero. ¿Ves una persona pobre? Pues que le den, anda, a mí qué me importa. Y me sorprendió, ¿no? Una persona que no tiene sentimientos de compasión. Con esto no quiero decir que los del Opus Dei no tengan sentimientos de compasión. Hablo de un caso concreto. Pero esta era cero. Me lo dijo abiertamente. Bueno, me da igual. Parecía, tampoco tuve una relación estrecha con ella porque, en fin, no es que comulgábamos ni siquiera desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Pero me sorprendió la franqueza. A mí los pobres, yo con pasión, veo a un pobre pidiendo limosna y digo, anda, que te den. Pero yo he aprendido que por Cristo tengo que dar la limosna. Eso es caridad. Ahora, si tú tienes un corazón compasivo, que creo que es lo que tenemos la mayoría, ¿no? Más o menos compasivo, pues hay un momento en que dices ya. Y en ese momento el Señor te dice, todavía no, tienes que seguir. Has llegado a tu límite, el que sea. Y el Señor te dice, tienes que seguir. Y tienes que seguir no solamente con la limosna, sino pues, con la convivencia, por ejemplo. He llegado a mi límite, tienes que seguir. La convivencia, como sabéis, siempre hay líneas rojas, ¿verdad? No tienes que aguantar que tu marido te pegue, por ejemplo. Vale. Pero tienes que seguir, tienes que llevar la cosa. Es decir, la caridad, el amor a Dios como motivación espiritual es el segundo punto de nuestra imitación de Cristo, sirve para potenciar lo bueno que tenemos dentro, que tiene una compasión de 2, se lo multiplica. El que tiene una compasión de 10, se lo multiplica. El papel, gracias. Si al momento de la comunión me formo en la fila donde está el sacerdote, estoy rechazando al ministro, se supone que es el ministro laico, ¿no? Se supone. Estoy rechazando a Jesús, porque muchos sacerdotes prefieren que ellos den la comunión. Bueno, el ministro de la comunión, el laico que da la comunión, se le llama ministro extraordinario de la comunión. Extraordinario. Extraordinario no en el sentido de que es estupendo, Juan, eres extraordinario, sino en el sentido de que no es el ministro, la persona normal. Es un ayudante. Y dentro del caos que hay en la liturgia, pues resulta que te encuentras con sacerdotes que creen que fomentan más la intervención del laico en la iglesia, sentándose ellos y dejando que sea el laico el que dé la comunión. Eso no se debe de hacer. Pero puede ser que el sacerdote, yo lo he visto, sea un anciano, esté cansado, no pueda. Entonces, pues claro, se sienta porque el hombre está mal, pero tú lo ves, está pobrecito con su cacharita ahí que no se tiene, ¿no? Otra cosa distinta es que el sacerdote está dando la comunión, hay otra fila donde está el ministro extraordinario dando la comunión, porque hay mucha gente, hay poca gente,
lo hace el sacerdote si está sano. Pero en 2 filas, tú vas a recibir la comunión del laico. ¿Por qué? ¿Y por qué no vas con el sacerdote? Bueno, pues que por utilidad, si todo el mundo se va con el sacerdote, no es que el laico quede humillado, sino que la misa se demora y además, si hay un ayudante, es para ayudar. El sacerdote ya está haciéndolo, pero hay que colaborar con él y se pone al laico debidamente preparado para darlo. Entonces tú puedes ir a cualquiera de los dos, no hay ningún problema. ¿Te gusta más el del sacerdote? Te aseguro que no vale más la comunión porque te la dé el santo. ¿Vale? Lo mismo. A veces yo pienso que el laico se puede sentir un poco humillado si el sacerdote tiene más gente en la fila y él menos. Pero bueno, también tiene que tener en cuenta que él es un auxiliar, un ayudante, que si la gente quiere ir con el sacerdote, pues hay que respetar a la gente, no es acoger a la gente a la fuerza. No, tú vas a comulgar con el laico porque te lo digo yo. Pues deja que cada uno, o sea, lo puedes hacer porque es igual. Si el sacerdote está también dando la comunión, lo puedes hacer con el laico o con el sacerdote, porque eso está permitido por la Iglesia. ¿De acuerdo? Yo sé que en mi caso, pues os gusta más que dé la comunión yo, pero yo creo que porque estoy aquí de paso, ¿no? Veo todos los domingos, ya no habría tantas fotos ni tantas cosas, ¿no? Pesajes. Esto es temporal, entonces no tiene mayor importancia. Si una persona te pide ayuda, le das y luego te enteras que es para drogas, ¿se debe ayudar sin pensar el uso que se le dé a la ayuda? Quien dice drogas dice juego o dice alcohol, ¿no? Una adicción. Pues no hay que ayudarle, no hay que ayudarle, porque tú estás colaborando con la adicción. Pero siempre habrá otras formas de ayudar. No te ayudo dándote dinero, pero te puedo ayudar, por ejemplo, dándote comida. Te compro un poco de comida, un paquete de comida. En lugar de darte dinero, te compro un paquete de comida. Ahora, esos son casos en los cuales tienes que saber a dónde va ese dinero, ¿verdad? Pero no es fácil tener una fórmula, una receta para todos los casos. Muchas veces la gente que vive de la mendicidad pues ha llegado a esa situación, digamos, descendiendo en el escalafón hasta lo último. Y a veces es culpa, en fin, situaciones difíciles, no hay trabajo, han buscado trabajo y no lo han encontrado. Las situaciones no son fáciles, no hay una fórmula. ¿Vale? Pero también hay casos de personas que viven de eso, de la compasión, que personas que están en la puerta de la iglesia que viven de eso. Recuerdo una parroquia, la segunda parroquia donde trabajé en Madrid, en un barrio obrero, Vallecas. Había, quiero decir, un barrio obrero porque la gente no era rica y por tanto las limosnas no eran generosas. El mendigo, cada parroquia en Madrid tiene su mendigo oficial. Hay siempre uno o dos, depende del poderío de los feligreses. ¿Vale? Si hay 2 puertas, 2 mendigos. Hay 3 puertas, 3 mendigos. A veces 2 mendigos en la puerta, uno en un lado, otro en otro. Bueno, es una tradición. No sé si aquí pasa, en España es una tradición. Entonces, el mendigo, había solo una puerta y había un mendigo. No daba para más el barrio obrero. Pero el mendigo iba y venía a trabajar, a mendigar en taxis. Porque el metro estaba como a 20 minutos andando. Yo iba al metro andando. El mendigo venía todos los días a trabajar en taxis. Wow. Ponía entre misa y misa, ponía una cosita como de plástico así enrolladito en la puerta.
entre misa y misa. Y se iba al bar, que estaba al lado. Toda parroquia tiene en España un bar al lado y una pastelería. Cosas clásicas. Vale. Iba al bar tranquilamente. Estaba en el bar, él calculaba. La misa termina de estar, y aparecía en la puerta de la iglesia. Cuando iba a acabar la misa con cara de pena, una limonita, una limonita. No. Y después se iba y al final del día nos cambiaba las monedas por billetes. Porque ¿qué iba a hacer él yendo a su casa con ese montoncito de monedas, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero mi consejo es ayudar a través de las instituciones, y sobre todo instituciones que te puedas fiar, o a través de casos particulares que tú conozcas y que tú sepas que de verdad necesitan ayuda. Esos casos son los que hay que ayudar. Personas amigas, familiares, gente que tú conoces y que sabes que de verdad necesitan dinero. Edgar, ¿hasta qué hora tenemos? Son y 25. Faltan 4 minutos. A las 4. Espere. Le hago primero el teléfono y así se lo lleva a usted. ¿Por qué hay una corriente de sacerdotes que dicen que no existe el infierno cuando hay muchos pasajes bíblicos donde Jesucristo lo menciona? Esta es una pregunta muy fácil. Tiene una respuesta muy fácil. Porque no tiene fe. No tiene fe, han perdido la fe. ¿Por qué hay sacerdotes que no aceptan la divinidad de Cristo? Porque en la misma iglesia se le ha bajado la importancia de la Santísima Virgen María. Bueno, son dos preguntas distintas. No acepta la divinidad de Cristo porque no tiene fe. No les conviene. Ahora, ¿se ha rebajado la importancia de la Virgen? Pues eso es un efecto de la protestantización de la iglesia. Pero debemos de tener en cuenta la persona concreta y la iglesia en cuanto tal. Es decir, la iglesia nunca ha negado la divinidad de Cristo, la iglesia nunca ha rebajado la importancia de la Virgen. Te encuentras con uno, o con dos, o con 500 obispos, cardenales. Bueno, pues ese es el factor humano y es el pecado, ¿verdad? De esa persona como de esas personas concretas. Entonces, pues no se les puede seguir, no se les puede hacer caso. Claro, exacto. Tú te encuentras, tienes una parroquia donde el cura dice eso, o un colegio donde enseñan eso en religión, saca a tu niño de allí, o vete a otra parroquia. O porque tienen que comer. Tienen que comer. Ya muchísimos sacerdotes tienen que ser compasivos con ellos. Lo que pasa es que no tendrían que enseñar, tendrían que tener un sueldo sin ser sacerdotes. Muchísimos sacerdotes perdieron la fe. La perdieron. ¿Y de qué van a vivir? Tienen 50 años y ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿Qué van a hacer? Ese es el error. Te quedas ahí porque tienes que vivir de algo. ¿A dónde vas a ir? Entraste con ilusión en el seminario, luego has perdido la fe o te la han quitado. ¿Y entonces qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues ahí te quedas de mala manera. Esos sacerdotes tendrían que ser suficientemente honestos y decir, he perdido la fe, pero no puedo enseñar lo contrario a lo que enseña la iglesia porque estoy alimentándome de esta buena gente. Pero eso, por desgracia, no sucede. Pero la causa es esa. El hambre, que es muy duro. Usted ayer dijo que la justicia se exige. Hoy, hablando de la soberbia, me pregunto, ¿cómo no caer en la línea del merecimiento creyendo que es justo o injusto para mí? No lo entiendo muy bien. La justicia, los derechos se exigen. ¿Qué se considera derecho? Por ejemplo, los llamados derechos humanos. Los derechos no son algo que el gobierno te da. Ningún gobierno puede dar derechos. Los derechos son inherentes a la naturaleza humana. Lo que hace un gobierno es reconocer la existencia de un derecho, no darlo, porque tú lo tienes por tu naturaleza humana.
el derecho a la libertad religiosa. No te lo tiene ningún gobierno, tú lo tienes. El gobierno lo reconoce. Ahora, con respecto a la soberbia, es distinto. Y no sé si eso es lo que preguntan. Hablando de la soberbia, me pregunto, ¿cómo no caer en la línea del merecimiento creyendo que es justo o injusto para mí? ¿Qué es lo que tú te mereces? Porque tú también, delante de Dios, tienes derechos. ¿Es que acaso no ha hecho Dios promesas? Tú tienes derecho a que Dios cumpla sus promesas. Por ejemplo, tú estás en gracia de Dios y te mueres. Tienes derecho a ir al cielo, seguramente pasando por el purgatorio. Claro, y Dios no te va a quitar ese derecho. Al contrario, te lo ha prometido y cumplirá. Tú tienes derecho a recibir el perdón de Dios. Nadie te puede negar la absolución en una confesión si tú estás cumpliendo lo que toca, me refiero. Tú tienes propósito de enmienda. ¿eh? Tú vas, confiesas tu pecado y tienes propósito de enmienda. El sacerdote no te lo puede negar. Tienes derecho a recibir el perdón de Dios cumpliendo las condiciones, entre otras, decir, los pecados y tener propósito de enmienda. Eso nadie te lo puede negar. O sea, también tienes derechos como católico. Tienes derecho, por ejemplo, a comulgar en la boca. Nadie te lo puede quitar. El sacerdote no te lo puede prohibir, porque es un derecho tuyo. O sea, también, por lo tanto, dentro de la Iglesia hay derechos. Están muy delimitados. El hecho de que tengas derecho a recibir la absolución en la confesión, ¿hace que eso deje de ser un regalo? No, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Dios ha convertido, por amor a ti, en un derecho tuyo. Tú tienes derecho, por ejemplo, a hacer, tipificado así, tienes derecho a formar parte de una institución. El derecho de reunión de la Iglesia, el derecho de asociación. Tienes derecho. Tienes derecho. Eso es algo que Dios te ha regalado poniéndolo en tu naturaleza. O sea, es derecho sin dejar de ser regalo. Y por eso tienes que agradecerle. Este ruido es el agua. Lo mío va peor. ¿Qué hacer cuando se ayuda al necesitado en un momento, pero lo toman como si fuera una obligación y no cesan de pedir? Este es un problema muy frecuente. Porque ya llega un momento en que cuentan con eso. A lo mejor es un familiar. Bueno, ya cuentan con que tú les vas a pasar todos los meses una cantidad. Y eso ellos ya lo consideran como una obligación. Y no te lo agradecen. Yo tengo derecho a que tú me des. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te he robado. No te he quitado la herencia. Por tanto, no tienes derecho a que yo te dé. Yo te lo doy porque Dios me manda que te lo dé. O porque eres mi amigo y te lo quiero dar. Pero si por lo que sea, yo no tengo. Porque voy a ayudar a otro. No te lo quiero dar o no te lo puedo dar. No tengo ninguna obligación de dártelo. Es un problema de mi conciencia saber si yo puedo o no darte, seguir dándote eso. Por ejemplo, una norma en Madrid, de la diócesis de Madrid, con Cáritas, las Cáritas parroquiales. Se ayuda a una persona o a una familia. Se le ayuda, y no recuerdo mal, ya han pasado muchos años, se le ayuda durante 3 meses. Luego se le deja de ayudar. Porque si esa persona se acostumbra, pues no, yo te ayudo tiempo y luego te dejo de ayudar. ¿Por qué? Porque el dinero que tengo es limitado y hay otros. Hay otros que están como tú. Si yo te ayudo a ti, no ayudo al otro. Te lo ayudo durante un tiempo hasta que tú te puedas estabilizar y salir adelante por ti mismo. Me refiero a ayudas como, por ejemplo, pagar el alquiler del apartamento, pagar la luz, cosas que son esenciales
Entonces, esa persona ha llegado a un punto en que está sin fondos, le van a echar de la casa. Bueno, entonces, mira, ayudamos, te vamos a pagar el apartamento un tiempo, pero pues ya no podemos darte todos los meses un sueldo, porque hay otras personas y el dinero no es infinito, no tenemos una fábrica de billetes. Y esto sucede mucho, mucho con los familiares. Se acostumbran. Es tu familia, tu hermano, tu hermana, tienes compasión, te quieres, te ayudas, pero llega un momento que puede convertirse en una obligación. Entonces hay que aclarar las cosas. Sí, mira, no tengo el deber de ayudarte, lo hago porque quiero, pero no es una obligación. Y sucede probablemente, pero muy probablemente, que si ya te estaba ayudando durante un tiempo y un día dices no te ayudo más por lo que sea, se enfadan contigo y te dejan de hablar y te insultan. En lugar de agradecerte el tiempo que les estuviste ayudando, se enfadan contigo como si tú fueras el culpable de que no les puedas seguir ayudando. Las situaciones en la vida son de todo tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los padres? Los padres, distintos hijos, y unos son más afortunados que otros, o más trabajadores que otros, lo que sea. Vale. Y se encuentran siempre con un hijo un poquito más frágil. ¿Vale? Y entonces con ese hijo se vuelcan más. Es un amor de padres, ya cuidan más al hijo más débil. ¿Vale? Se vuelcan más. Y se vuelcan tanto que los otros dicen, ¿y yo qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? ¿Somos todos iguales o unos somos más iguales que otros? Y luego a lo mejor llega un momento en que mueren los padres, si ha habido, no sé cómo se hace en Costa Rica, en España la herencia se divide en 3/3 siempre, salvo que haya un acuerdo aparte, se divide en 3/3. Un tercio forzosamente se tiene que repartir entre los hijos, forzosamente, a partes iguales. Segundo tercio se puede usar para mejorar a uno de los hijos o a dos. El segundo tercio lo dejo a este hijo, pero no puede salir del ámbito de los legítimos herederos. Y con el tercer tercio es a libre disposición. Puedo hacer unas monjas o puedo hacer a los hijos. Bueno, es la herencia de tus padres. Esa es la herencia de tus padres, lo han decidido así, tienes que aceptarlo. Pero hasta ahí, no más. Te puedes encontrar que a veces dicen, no, yo me quiero quedar con todo, porque me quiero quedar en el piso, me quiero quedar con tal. Entonces dicen, no, pero esto no es justo, ¿no? Porque ya te ha estado ayudando papá y mamá todos estos años, has sido el privilegiado de todo y ahora tú quieres seguir siendo, esto no es justo. Yo creo que hay muchos casos que hay que verlos, para eso está también la dirección espiritual, punto por punto, porque las situaciones pueden ser complejas y a veces muy injustas. Vale, ya, si os parece, los últimos. De las 3 virtudes teologales se dice que la caridad es la más importante. ¿Es cierto? La caridad es la virtud que permanece después de la muerte. Dice San Pablo, la fe y la esperanza pasarán. Ya estaremos con Dios. ¿Qué fe vamos a tener en Dios? Esperanza en la vida eterna, pero si ya estamos en la vida eterna, quedará siempre el amor. En ese sentido, se dice que es la más importante. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a tener amor? Podrás tener compasión, pero no amor cristiano. Por tanto, se puede decir que es la más importante, pero solo en ese sentido de que es la virtud que permanece después de la muerte. Sacerdocio femenino, ansia de poder y gobierno o de genuino deseo de servicio. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre
la persona y luego las instituciones que promueven determinadas cosas, donde lo que aparenta por lo menos es que hay ansia de poder y de gobierno. ¿Puede una mujer desear ser genuinamente sacerdotisa? Yo creo que sí, que puede desearlo. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué no va a poder una mujer desear ser sacerdotisa? ¿Y por qué no va a poder desear ser sacerdote, un hombre casado? ¿Por qué no? ¿Y por qué no va a poder desear ser sacerdote una persona un hombre que no está casado y que sin embargo quiere ser sacerdote y la iglesia le dice no eres apto? Porque, por ejemplo, tienes un desequilibrio psicológico. O sea, una cosa es el deseo, porque no vas a poder desear. Otra cosa es el derecho. Es distinto. El derecho se aplica a aquellas cosas, vuelvo a repetir, que están puestas en tu naturaleza. Tengo el derecho a expresar libremente mis ideas. Pero el sacerdocio no está puesto en tu naturaleza. El sacerdocio es un don que da Dios, que misteriosamente dio solo a los hombres y no a todos los hombres. Porque no todos los hombres pueden ser sacerdotes. Y no me refiero porque ya estén casados, sino porque hay veces en que tú no puedes serlo. Nosotros nos encontramos todos los años con una gran cantidad de peticiones de jóvenes que quieren venir al seminario. Muchos. Y la inmensa mayoría decimos que no. Y son hombres solteros. Decimos que no. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos. Por ejemplo, algunos quieren ser sacerdotes, pero en realidad lo que quieren es vivir bien. Quieren subir de categoría. Y tú le pones y dices, mira, aquí pues hay que trabajar. Y trabajar, ¿sí? Hay que fregar los platos. Y hay que ayudar en la mesa. Y hay que tener una actitud de servicio. Pero yo eso no. Pues tú aquí simplemente no vales. Otras personas tienen un problema psicológico grave, un trauma, que sea, ¿no? Bueno, otras personas tienen una inclinación homosexual practicada, no inclinación solo, practicada. Es decir, tienes que decir, no, hay que hacer un discernimiento. Y son hombres y son solteros, no son viudos o casados. Luego hay un porcentaje creciente de adultos mayores que quieren ser sacerdotes. No podemos aceptarlos. Quizá en otros seminarios puedan. Nosotros no podemos. Porque es como cuando se casa uno con 40 o con 50 años. A ver, la convivencia es difícil. Y tú no te has entrenado a la convivencia, pues eres un solterón, no un soltero. ¿Eh? Y por lo tanto, vas a convivir en una comunidad y madre mía. Recuerdo una vez, hace años, un colombiano vino a casa, tenía ya 30 y tantos años. Bueno, y en el seminario, en ese momento, dormían en literas. Bueno, sabéis lo que son las literas, ¿no? Bueno, dormían en literas. Y a este que ya tenía 30 y tantos, que le dejó la litera de abajo, que cuando iba a subir a arriba, que se cayera, se rompiera un hueso. Bueno, le dejó la litera de abajo. Llegó muy bien. Primer día, después de la primera noche, viene a hablar conmigo, me dice, mire padre, yo estoy acostumbrado a leer la prensa internacional, no había internet entonces. Entonces quiero que el seminario hagan una suscripción a este periódico, a esta y esta revista, porque es lo que yo tengo la costumbre todos los días levantarme y dedicar un rato a la lectura para estar informado del mundo. Le dije, mira, no, aquí eso vale mucho dinero y nosotros eso no lo tenemos. Lo siento, no te lo puedo conceder. Segundo día,
viene y me dice, padre, es que yo, verá usted, el colchón, pues que no me gusta. Me tiene usted que comprar un colchón mejor, un colchón bueno, porque ese es un colchón pues, que no me gusta, que no es cómodo. Digo, mira, de lo que hay, somos franciscanos, en fin, yo tengo un colchón como el tuyo, lo siento, no te puedo comprar el colchón. Bueno, tercer día, tal cual, ¿eh? Tercer día, colombiano. Había entonces un corredor de Fórmula 1 colombiano, no me acuerdo cómo se llama. Y había el circuito de Fórmula 1 que se celebraba en Barcelona, Montjuïc, y dice, este corredor, no sé cómo se llama, bueno, conductor de Fórmula 1 colombiano, va a competir dentro de un mes en Montjuïc, nosotros vivíamos en Madrid. Entonces yo quiero pedirle que me pague usted el billete para participar, para verlo, y el hotel, los días que dure. Yo le dije, estás equivocado, estás equivocado. Nosotros no somos los jesuitas, cariño, no. Anda, vete a otro sitio, porque esta, desde luego, no es tu casa, estás equivocado. Es decir, este chico quería ser sacerdote, pues sería sacerdote de los millonarios de Cristo, pero no de los franciscanos de María, yo qué sé, ¿no? Con eso quiero deciros que el sacerdocio es un don y un misterio. ¿Por qué se lo da a este señor y a este otro no? No lo sé. ¿Por qué no a las mujeres? Es verdad que hay una explicación. Sacerdote representa a Cristo y Cristo era un varón, un hombre. Vale, esta es una razón teológica importante. ¿Es suficiente? No lo sé, pero el caso es que el Señor eligió a hombres exclusivamente. Pero yo comprendo que una mujer quiera ser sacerdotisa y no por afán de mandar, no porque ella quiera consagrar o confesar. Y estoy seguro de que muchas lo harían mejor que muchos sacerdotes, segurísimo. Ahora, es un misterio, ¿por qué no? Y esto, desde luego, no se va a cambiar, porque esto entra dentro de lo que Cristo hizo y podía haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué en la Iglesia Católica usamos imágenes y no solo pinturas? Ya que en la Biblia dice que está prohibido el uso de imágenes. ¿En qué se basa la Iglesia para usar imágenes y por qué? En la Biblia está prohibido el uso de imágenes de Dios, de Yahvé. Está prohibido el uso de imágenes de Yahvé. Pero no, la Biblia, los judíos tienen esculturas. Bueno, no es que los judíos no pueden tener escultura, los musulmanes no pueden tener escultura. Estaba prohibido el uso de imágenes de Yahvé para distinguirse de los paganos que tenían imágenes de sus dioses y para que no pensaran que esa imagen, esa escultura, era el Dios, porque Dios era el eterno, el trascendente, y no una escultura hecha de manos humanas. ¿Por qué en la Iglesia Católica, en la Iglesia en general, sí se tienen imágenes? Pues porque no somos judíos. Esto es muy fácil, ¿no? Yo no soy judío, soy cristiano, seguidor de Jesucristo. Y los cristianos desde el primer momento dieron culto a los mártires y después a los santos. Los primeros santos eran mártires. Y desde el primer momento conservaban las reliquias de los mártires. Por ejemplo, empapaban en tela, empapaban su sangre y la conservaban como un gran tesoro. Hasta el punto de que no se podía celebrar misa si no era sobre la reliquia de un santo, de un mártir. Nosotros no somos judíos, pero siempre existe el riesgo de considerar que esa imagen es lo que representa, ¿no? Una imagen de la Virgen María es una imagen de la Virgen María, no es la Virgen María. Solo la Eucaristía es lo que representa, es Cristo. Un crucifijo es un crucifijo, no es Jesucristo. Pero yo pienso que esto un católico normal lo sabe. La imagen del burro es muy asociada a Jesús. ¿Qué significa ser el burrito de Dios?
se relaciona con las virtudes. ¿Qué preguntas tan raras hacen ustedes? En fin, hay de todo. O hay cosas interesantes que podrían preguntar y preguntan esto, pero bueno. La imagen del burro está muy asociada a Jesús. Hombre, vamos a ver. Que yo sepa, nuestro Señor fue en burro cuando entró en Jerusalén, y ni siquiera era un burro, era una cría de burro, un pollino. Eso porque recordaba una antigua profecía y porque era una expresión de humildad por parte de él, ¿no? Podía haber entrado andando, o podía haber entrado en un caballo alazán, bellísimo. Entró en un burro como un gesto de humildad. ¿No? Luego eso tiene otro simbolismo. Yo creo que es muy bonito decir, a ver, yo soy el burro de Dios. Bueno, Santa Teresa lo usa. Ella era una mujer muy simpática y ella dice a una de sus monjas, en un momento dado, le dice, hija, cuando no hay caballos, tenemos que trotar los burros. Es decir, tú no eres perfecto. Ya lo sabe Dios, ya lo sabe. Pero si no tiene otro mejor de quien echar mano, ¿qué hace? Pues venga al burro, ¿no? Venga al burro. ¿Eh? Ya quisiera yo tener, qué sé yo, determinadas cualidades que no tengo, o no tener determinados defectos que tengo, pues sí. Pero si le dices a Dios, mira, yo se lo dije, mira, búscate a otro, porque tiene que haber alguien que sea mucho mejor que yo. Y el Señor me dijo, miró a un lado, miró a otro, ¿y dónde? Dime dónde. ¿No? O sea, cuando no hay caballos, pues tienen que trotar. ¿No? Lo que no podemos es decir, yo, como no soy perfecto, pues que se busque Dios a otro. Es que no existe el perfecto. La Virgen María es la única. Y el Señor que va a estar servido por ángeles, pues quiso ser servido por hombres. Ahí están los apóstoles, pobrecillos, que andan que no eran elementos de aún. Y el Señor los eligió. ¿Y por qué los eligió? Pues quizá porque no tenía otra cosa mejor. De todo lo que había allí, eligió lo mejor que tenía. Y mira, que elegir a Pedro, a Juan, a Santiago, madre mía, a Mateo, madre mía, pero a lo mejor lo otro que había era peor. Y tenía que elegir hombres. Pues de esto elijo, ¿no? Como cuando vas a la tienda y si eres el primero que llegas, cuando abren la tienda y tienen ahí, qué sé yo, unos filetes o una carne de pollo o lo que sea, o unos pasteles, y tú dices, ay, yo quiero ese y ese. De todos, eliges los que te gustan. El siguiente tiene que elegir de lo que queda, que ya no es lo mejor, porque ya a lo mejor te lo has llevado tú. Y tienes que elegir de lo que queda. Y el siguiente de lo que queda, de lo que queda. Cuando no hay caballos, pues tienes que trotar los burros. Si Dios te pide algo, no se lo niegues, porque Él es el que te va a hacer capaz, no eres tú, con tu fuerza, con tu ingenio, con tu habilidad, tu sabiduría, el que va a hacer que las cosas funcionen. Al contrario, muchas veces Dios elige lo peor para que quede bien claro que Él es el que actúa, Él es el que obra. Vamos a prepararnos para la misa. Después aquí. Padre, queríamos entregarle de parte de todos los franciscanos de María en Costa Rica. Tenemos unos regalos para usted.
Y es un libro con la historia de la Virgen de los Ángeles.